Oye Isa, ¿es verdad que hubo un filósofo peruano que dijo que en América Latina pensamos como ideas prestadas? Así mismito, y se llamaba Augusto Salazar Bondi. Yo cacho que su frase, si fuera TikToker, sería algo como: deja de pensar como europeo a la plena. Pero primero presentémonos. Es verdad. En 3, 2, 1. Hola, nosotros somos Ñaña, escúchame esta. Y pues nada, en este podcast vamos a hablar sobre la filosofía de Salazar Bondi. Y pues, Veamos este caso. Bueno, él fue un escritor, filósofo y profesor peruano, muy crítico del pensamiento colonial. Nació en 1925 y murió en 1974. Lamentablemente murió muy joven, pero dejó una bomba filosófica: la idea de que la filosofía latinoamericana no puede simplemente copiar a la europea. entonces, es decir, que nosotros no pensamos por nosotros mismos. Exacto, él se preguntó: ¿podemos tener una filosofía auténticamente latinoamericana o solo repetimos lo que se dice allá en Europa? Isa, ¿qué es el pensamiento colonial? Para eso, saquemos la ICCD. Versión seria: sistema de ideas de la colonización que influye en cómo pensamos, favoreciendo al europeo o extranjero sobre lo local o indígena. Versión de pana: como ese man que dice: pero en Europa sí funcionan las cosas, mientras no sabe ni dónde queda Loja. Realmente a mí el sitio donde estábamos no me gustaba y tampoco no me gustaba donde estábamos sentados. Y pues bueno, sigamos en el podcast. Vamos a hablar sobre las características de la filosofía sobre la liberación. Y para ponernos bien claritos, ¿qué se hace diferencia entre la filosofía de la liberación? Ya, verás, escucharás de Juan. Aquí te dejo unas características para que no te pierdas. 1. Nace desde la experiencia latinoamericana. No es lo mismo filosofar desde Suiza que de un barrio popular de Quito. 2. No se traga entero el pensamiento europeo, sino cuestiona y propone otras rutas. El tercero, no es solo pensar por pensar, también transforma lo social y rompe la opresión. Y cuarto, no idealiza el pensador solitario, sino que también desde el pensamiento que nace de pueblos, movimientos y comunidades. O sea, no es para estar oculto, sino para cambiar el mundo desde acá. Para eso volvamos a sacar la ICCD. Ya, la alineación cultural sería proceso por el cual una cultura pierde su identidad al adoptar valores, ideas o formas de vida impuestas por otra más dominante. Y la alineación cultural en lo real sería cuando crees que la nieve es lo máximo cuando vives de Guayaquil y odias el frío de la sierra solo porque las películas gringas lo dijeron. Ajá. Entonces, es decir, que los europeos nos lavaron el cerebro. Sí, y eso se refleja en la filosofía. En vez de pensar en nuestros problemas, repetimos lo de Kant o Descartes, así como hubieran vivido en la favela. ¿Qué es la filosofía de la liberación? Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hay que crear nuestra propia filosofía? Eso es justo lo que plantea Salazar Bondi. Él no estaba en contra de los europeos, pero sí decía: usemos el coco para pensar en nuestras realidades. ¿Y eso en qué se diferenciaba entre la filosofía europea? Fácil. Europa filosofaba desde la razón pura y desde el individuo. Acá debemos filosofar desde la pobreza, la injusticia y la opresión colectiva. Datos curiosos y polémicos. Una vez vi que Salazar Bondi era muy criticado por sus colegas, o sea, realmente sus amigos, diciéndole que era muy pesimista en América Latina. Sí, Juan, hasta lo tachaban de derrotista o pesimismo extremo, ya que decía que acá no se hacía filosofía real. Es como los que dicen que no estudian porque igual pierden, pero eso les provocaba a pensar diferente y a sacudirnos. Por otra parte, Salazar Bondi era muy influenciado por Marx. Era no tan al 100% maximista, sino que le gustaba su liberación, como el económico, el social u otras cosas. Sí, y además su libro ¿Existe filosofía en nuestra América? Fue tan polémico que hasta hoy en día los profes lo escriban en clase, ya que se presta para unos debates bien intensos. ¡Qué miedo! ¿Me puede decir qué es el marxismo?
Ya, para eso saquemos la dices de ya, el racismo, en versión seria, es una persona centrada en la lucha de clases, el análisis del sistema capitalista y la búsqueda de una sociedad más justa y sin explotación. La versión de pana es que ve desigualdad y dice, esto es culpa del sistema. ¿Sigue vigente hoy? Oye, Isa, pero eso ya fue hace décadas. ¿Será que sigue vigente aún esas ideas actualmente? Sí, y más que nunca. Hoy seguimos consumiendo ideas, ropa, arte y espiritualidad de otros países, mientras olvidamos nuestras propias luchas. O sea, ¿ya podemos tener una filosofía sin pedir permiso a nadie? Sí, y además, como muchos movimientos sociales de hoy, como indígenas o feministas decoloniales, están aplicando esa misma lógica, pensar desde la raíz, desde el territorio y desde la historia olvidada. Y tú también te preguntarías, ¿aún es importante la filosofía de la liberación? Exacto, no se trata de destruir Europa, sino de liberar nuestro pensamiento. O sea, nosotros leemos libros y también teoremas para la realidad de ahí. Y entonces nuestros problemas, ¿qué sería? Obvio, ahora que hablamos tanto de identidad, de justicia y de descolonización, el pensamiento de Salazar suena más actual que hace 50 años. Hace muchos años. Ejemplos de filosofar desde Latinoamérica. Pero oye, Isa, tienes que dar un ejemplo muy bueno, porque realmente yo me pierdo. Verás, es fácil. Un ejemplo sería cuando las comunidades indígenas están defendiendo su territorio. Y no solo están haciendo política, sino que también están filosofando. Porque ellos dicen, nuestra forma de vida vale, nuestra cosmovisión importa. Qué chévere. Entonces, es decir, que existimos, resistimos y pensamos. Exactamente. Otro ejemplo sería cuando los movimientos feministas de acá dicen que no podemos copiar el feminismo europeo tal cual, ya que acá son otras realidades. O sea, hay machismo, sí, pero hay pobreza, racismo y discriminación cultural. O sea, no es venir y copiar y pegar ideas extranjeras y esperar que haya un cambio acá. Exacto. Filosofar es como defender tu propia voz, es hacer preguntas de tu barrio, tu idioma y tu historia. Qué chévere, entonces te estás dando cuenta que es filosofar. ¡Boom! Ahí está el verdadero poder de filosofar desde acá. A ver, ¿están listos para un quiz express sobre la filosofía? Número 1. ¿Qué es lo que Salazar Bondi decía que no teníamos en América Latina? A. Playas con agua transparente. B. Una filosofía auténtica. C. Un buen sistema educativo. Y D. El álbum de Bad Bunny completo. Fácil, la B, pero la D también, porque yo no lo tengo completo. ¿Qué pasó ahí? Ya. Isa, ¿qué criticaba Salazar Bondi? Salazar Bondi criticaba mucho que los filósofos de acá actuaban como traductores de Europa. Él decía, están filosofando desde la dependencia. Isa, ¿qué le criticaban a Salazar Bondi? Criticaba mucho a los filósofos de acá, ya que decía que actuaban como traductores de europeos. Y él decía, están filosofando desde la dependencia. Es como si estuviéramos hablando de dragones en un barrio sin agua potable. Exacto. Salazar Bondi no quería copiar a Europa, quería liberarnos de la mirada colonial. El cierre y la reflexión. Oye, Isa, ¿sabes lo que se me quedó bien clarísimo? De que no pensamos como lo vivimos, sino también lo filosofamos en otro idioma. Sí, y Salazar Bondi nos dejó una tarea pendiente, que teníamos que hacer una filosofía que no solo sea inteligente, sino que también sea necesaria. Así que la próxima vez que te pregunten qué piensas, no dudes, porque pensar también es una forma de luchar. Influencia en otros pensadores. Oye, Isa, ¿y Salazar Bondi se quedó solito ahí o hubo otros también que le siguieron la corriente? Buena pregunta, Juan. Y no estuvo solo, sino que su filosofía también influyó a otros grandes como Enrique XII en Argentina y que hablaba también de descolonizar el pensamiento. Y también a Leopoldo Seo en México, que decía que había que entender la historia desde América Latina.
O sea, él armó la fiesta y comenzaron a seguir más filósofos. Exacto, es como el que dice, vamos a cuestionar todo y de repente medio continente empieza a repensar su identidad. O sea, ahora veo que Dussel ya se quedaría como que yo quiero. Y ojo, no solo influyó también en movimientos sociales. O sea, no solo se quedó en papers y libros, sino que llegó a la calle, a las luchas populares. Eso sí me gustó, que la filosofía no solo se queda entre la biblioteca y entre el polvo, y en polvo, sino que también explora y da a la realidad que es a la sociedad y así. Asimismo, la filosofía camina con la gente. Oye, Esteban, ¿has escuchado hablar de este man, de Salazar Bondi? Sí, les escuché el otro día hablar al Juan y a la Is. Yo también. ¿Y cachas? O sea, yo estoy investigando. Y el man resulta que aparte de ser filósofo, era poeta y también escribía críticas de teatro. O sea, el man, aparte de pensar, acabó junto. En serio, Te juro. qué nivel. Eso es ser muy multifacético, es casi un combo completo. Te juro. Era filósofo, poeta, crítico, le faltaba ser TikToker nomás. Cachas que sí. Y aparte, lo más sorprendente, que me pareció súper fácil, fue de que el man no es acabado la carrera de filosofía. O sea, el man empezó a escribir desde joven y a publicar sus cosas desde joven, pero no es acabado la carrera, sino que más bien su pensamiento hizo que la gente lo lea y lo hiciera. Sí, a veces el mejor título es el que te da la vida. La verdad sí. Pero bueno, ahí es donde entramos nosotros, ya sea a difundirlo, a informarlo, a debatirlo dentro de plataformas o ya sea en clase. O sea, ¿cachas que no todo era color de rosa? Sino que había full gente también, y hay todavía, que se cuestiona si es que de verdad este pensamiento sirve o no. Sí, un ejemplo podría ser que si en América Latina podemos hacer filosofía sin influencias externas. O sea, cacha, suena medio idealista. Sin embargo, eso de como latinos, como América Latina, tenemos que eliminar aquel pensamiento europeo para formar el nuestro propio. Suena súper así, súper bacán. Pero ponerlo en práctica es medio difícil porque todo el sistema educativo literalmente se basa en el modelo europeo. Sí, y otro ejemplo podría ser que hay muchísima gente que ni sabe sobre este tema. Y hay gente que no se sabe si han escuchado hablar sobre Salazar Bondi fuera de clase. O sea, sí, cacho, es full denso porque su teoría se quedó ahí, en la teoría, y a pesar de ser muy buena, le falta que esté en la práctica, que no sé, en la educación y así, porque si fuera por ese trabajo de investigación, la verdad, yo ni enterada quién era Salazar Bondi, y cuando investigué me di cuenta que, o sea, su pensamiento, de hecho, me pareció muy, muy bueno, pero ese es el problema, no se pone en la práctica. Oye, si quiero saber más sobre Salazar Bondi sin morir en el intento. Yo te recomendaría que empieces leyendo su libro que dice, existe una filosofía en América Latina. Es casi como los libros de Kant, o sea, te hace pensar y reflexionar un montón, pero no es tan difícil ni tan denso de entender, cachos, es más tranqui. Ah, o sea que ya sé que para filosofar no hay que ser sabio y tener barba, sino que solo debo preguntarme cómo es el mundo. Cachos que sí, o sea, ya creo que ya todos entendimos, ¿no es cierto? Ya, súper fácil la filosofía de Salazar Bondi. Ahora sí, dale like al video, comparte y recuerda lo que algún sabio de seguro alguna vez dijo. Pensar en comunidad. También es liberarse. Chao.